UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Esta es una lección impartida por la profesora Esther Pascua Echegaray para estudiantes de segundo de Historia y Humanidades de la asignatura de Historia Universal de la Edad Media de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Para completar el manual vamos a hacer 3 presentaciones de 10 minutos cada una sobre las órdenes benedictinas de Cluny y el Cister. Vamos a iniciar la introducción a ambas órdenes. Bueno, pues cuando estudiamos las órdenes monásticas que se desarrollaron en la plena Edad Media, tenemos que tener en cuenta que estamos en la fase de crecimiento de esta formación económico-social, es decir, en los siglos XI, XII y XIII. Un momento de expansión de Europa occidental, de expansión demográfica, militar, económica, en todos los sentidos. En este contexto, también la Iglesia como institución maduró, se organizó, amplió su presencia en toda la cristiandad occidental, reclamando, por ejemplo, derechos y jurisdicción en lugares donde nunca antes había llegado. Pretendió, por ejemplo, controlar y regular las dinámicas sociales y la moral de la familia y de la sociedad en su conjunto. Desde el siglo XI al siglo XIII se produjo desde la construcción del sistema parroquial hasta la imposición del rito romano a regiones de tradición celta o mozárabe, como en la península ibérica, hasta la celebración del Cuarto Concilio de Letrán de 1215, la mayor concentración de representantes de la cristiandad, y también la llamada Reforma Gregoriana y Querella de las Investiduras, que fue el paso inicial en la separación de 2 esferas dominantes del mundo feudal, el poder temporal y el poder espiritual. Las 2 órdenes que vamos a estudiar hoy, cluniacenses y cistercienses, nos hacen viajar al centro de la formación, la zona más expansionista precisamente del mundo feudal, Francia. En esta región vamos a ver 2 órdenes. Cluniacenses, os pongo aquí un esquema muy simplificado. Cluniacenses, su nombre por supuesto proviene del monasterio más importante, Cluny, o monjes negros por el color que tenían en el hábito, una orden que se expande en los siglos X-XI. Y cistercienses, su nombre por su principal monasterio también, igualmente en Francia, Citeaux, o monjes blancos por lo mismo, por el tipo de hábito que llevaban. Ambos representan un cambio cualitativo en la concepción del monacato, un paso del monasterio como una unidad suelta, autónoma, individual, a monasterios en red, a órdenes, a federaciones monásticas. Vamos a mirar entonces un poco cuáles son los precedentes de este monacato para que veáis la diferencia, la comparación. El monacato, como sabéis, surgió en el Mediterráneo oriental y era un monacato de tipo eremítico, es decir, de una persona suelta, sola, autónoma, que se marchaba a un lugar desértico, alejado. Esto lo hemos visto ya en otra unidad. La característica más sobresaliente del monacato occidental, sin embargo, es que fue un monacato cenobítico desde sus orígenes, es decir, un monacato en comunidad. ¿Qué tuvieron de nuevo estas órdenes en las que centramos ahora nuestra atención? Bueno, pues cuando miramos al monacato anterior, para comprender esta diferencia que os comento, hasta el siglo X vemos que estas órdenes respondieron realmente a la capacidad organizativa que tenía el feudalismo, a la diferencia que había entre unos periodos y otros. Sin embargo, hasta entonces, hasta este periodo, hasta los siglos X, XI, XII, XIII, lo que tenemos es que el pontificado de Roma no tenía influencia a nivel europeo, era meramente el obispado de Roma y tenía una esfera de impacto muy reducido a la península itálica o a las cortes imperiales que la protegían. Las fundaciones monásticas hasta entonces eran realmente casas, centros dispersos que respondían a una alta interacción entre laicos y eclesiásticos, es decir, eran fundaciones que solían hacerse por familias aristocráticas que promovían la existencia de un centro de culto para dotar a algunas de sus hijas, o para enterrarse, o para tener un cierto control en una zona en la que monopolizaran el culto religioso. Es lo que conocemos como las iglesias propias, que estaban conectadas, como digo, con una familia feudal local.
Estos pequeños templos o celae podían ser también fruto de las iniciativas espirituales de comunidades antiguas, con tradiciones que habían creado pues estas modestas capillas o iglesias, o que toda la comunidad se había convertido al cristianismo en su totalidad. Las reglas monásticas de la Alta Edad Media eran de ámbito local o como mucho regional y solían regular la vida de un único monasterio. Tenemos así, por ejemplo, todo ese semicírculo que va desde Escocia o Irlanda hasta Galicia, con las reglas monásticas de San Columba, por ejemplo, de Iona en el siglo VI, o incluso San Fructuoso en el siglo VII en el Bierzo. Para encontrar la regla en la que se basó el monacato pleno medieval, el monacato del que vamos a hablar hoy, de los siglos XI al XIII, no hay que ir al territorio de la actual Francia, sino que viajamos a la península itálica, al sureste de Roma, en los montes Apeninos. Aquí, que lo estáis viendo en el mapa, en el siglo VI, Benito de Nursia, de familia aristocrática, se retiró, siguiendo a diversos ermitaños de monasterio en monasterio, hasta fundar en Casino el monasterio de Monte Cassino y escribir allí la Regula Monasteriorum, una pequeña regla para esa pequeña fundación de 73 capítulos. Los monasterios, como las aldeas campesinas, como las mansiones aristocráticas, aunque cada una a distinta escala, eran unidades de producción rural, aisladas, en cierta medida, en el paisaje, pero también organizativamente, si bien con visitas periódicas a sus lugares de renta o aprovisionamiento, en un sistema sin duda regional, con algunos contactos con mercaderes esporádicos de larga distancia que viajaran por la zona o con la realeza. Vamos a mirar ahora los rasgos comunes de Cluny y Citeaux, a las que dedicaremos después unas sesiones separadas. La historiografía sobre cluniacenses y cistercienses es muy abundante. Son las dos órdenes monásticas más importantes de la Edad Media europea, sin ninguna duda. Tradicionalmente se han presentado estas dos órdenes como opuestas completamente. Sin duda, fueron dos versiones del benedictismo que respondían a contextos distintos de las fases del feudalismo, en todos los niveles, en su maduración como sistema económico, social, político y cultural. Por tanto, podemos decir que en cierta medida eran dos órdenes distintas. En realidad lo eran, y los polémicos debates que tuvieron, por ejemplo, los abades de Cluny y los abades del Cister, concretamente Pedro el Venerable y Bernardo de Claraval, denotan que ellos mismos fueron conscientes de sus diferencias y oposiciones, o que las quisieron subrayar con fines políticos o propagandísticos. Efectivamente, tanto Cluny como el Cister fueron dos órdenes que se ocuparon de escribir sobre ellas mismas, de crear un relato, una narrativa de su origen, de sus objetivos, de su ethos, de su naturaleza, lo cual ha pesado mucho en los retratos y las descripciones que hemos hecho después de ellas los historiadores, incluso hasta casi la segunda mitad del siglo XX, cuando se inició un proceso de desmitificación de los rasgos característicos y básicos de estas dos órdenes. Por eso en esta introducción vamos a presentar el retrato, digamos, robot de ellas que tenemos, y en las siguientes lecciones intentaremos ir deconstruyendo esa información primera que os doy hoy. Para empezar, como analistas, como historiadores, como observadores, lo que podemos señalar son unos rasgos comunes que son con los que voy a acabar hoy la introducción y que nos ayudan a comprenderlas. Primero, ambas proceden de la zona de expansión de la formación más creativa de Europa Occidental, que es la Francia del centro, la zona donde confluían las áreas de la Langue d'Oil del norte y la Languedoc del sur, es decir, Borgoña, una zona de paso entre los antiguos reinos de Neustrasia y Austrasia del Imperio Carolingio, entre esos territorios carolingios y los estados pontificios. El corredor de la Lotaringia, una zona con un cierto vacío político de poder que ocuparon los monasterios. Ambas órdenes, segundo rasgo, siguieron la regla de Benito de Nursia. Ambas pues son benedictinas, esto lo tenemos que tener claro, pero son distintas lecturas de una primitiva regla, respondiendo, como decía antes, a distintas épocas. Vemos aquí cómo una misma fuente en el pasado se lee de manera distinta en distintos siglos. Fueron las dos primeras órdenes de ámbito europeo, es decir, ambas formaron redes de monasterios, no eran casas aisladas, pues se fundaban en la idea que formuló un monje visigodo
del siglo IX que inició la reforma en Austrasia bajo la protección del rey Luis el Piadoso. Él se llamaba Benito de Aniano y con su Codex Regularum, su códice de la regla, formuló la idea de Benito de Nursia, el antiguo monje de Monte Cassino, pero formuló la idea de la federación monástica, es decir, la regla sería para varios monasterios, no para uno. Esta idea se desarrolló enormemente en estas dos órdenes de las que hablamos ahora y que consiguieron fundar monasterios dependientes siguiendo su regla en toda Europa. Cuarto rasgo, ambas nacieron con un alto grado de autonomía de las autoridades laicas y eclesiásticas, incluido del obispo, y vinculadas al poder de Roma. Quinto rasgo, ambas son órdenes reformistas, pero completamente distintas. Así, vemos que el concepto de qué es reformar también cambia con el tiempo. Cluny en el siglo X estaba preocupada por hacer de los monjes un grupo de excelencia, un grupo en el que se probara su separación, su diferenciación de los campesinos y de los laicos, que mostrara su cercanía a Dios. La separación entre los órdenes se hizo clave para ellos, la separación entre el mundo de los laicos y el de los eclesiásticos, la elevación del nivel cultural y doctrinal del clero, su alejamiento de la vida mundana. El universo del Cister fue totalmente diferente, ni mejor ni peor, diferente 2 siglos después. Fue producto de las nuevas visiones espirituales del siglo XII. En el momento de crecimiento y de expansión, se impuso una crítica a la riqueza y al éxito de Cluny y a la implicación de la Iglesia en los asuntos mundanos. Una vuelta a la vida de los apóstoles, al rigorismo, al ascetismo, una concepción más íntima de la religión. Ambas órdenes responden a un mundo de unidades de producción rurales, de carácter señorial, basado en el trabajo campesino y en su renta. Y ambas órdenes, como hemos dicho, construyeron una red de monasterios que fueron centros de producción, de consumo, de influencia social, regional y política en los reinos y transformadores medioambientales, además de, y por supuesto, centros espirituales de utopías sociales. Os muestro esta imagen de un monasterio, que son ejemplos muy avanzados constructivos y arquitectónicos de la época, puesto que se levantaron como grandes construcciones de piedra con una disposición bien conocida, el claustro en el centro, cuadrado y porticado, como el paraíso, con la fuente de agua, con la iglesia al norte, orientada al oeste, y con edificios circundantes del claustro, como el refectorio para comer, la sala capitular para reunirse, locutorio, calefactorio, biblioteca, y más alejado todo un mundo de círculos de efecto medioambiental como cocinas, almacenes, despensas, huertos, herbarios, incluso en un círculo más alejado todo un paisaje monástico de cilleros donde recoger renta y producto, de pesqueras para criar pescados, molinos, etc. Os dejo una tabla que vamos a ir desglosando en las próximas lecciones, que es una tabla comparativa entre Cluny y el Cister, y que, como os digo, iniciaremos con ella las próximas lecciones, pero es para que vayáis familiarizándoos con algunos de los datos, información que tenemos y que oponen a estas dos órdenes de las que hemos hablado hoy. Con esto doy por finalizada la introducción, espero que haya sido de ayuda, y la próxima lección será sobre los cluniacenses. Intentaremos explicarlos, ampliarlos y comprenderlos. Gracias.